obra del Señor, porque sabemos que el trabajo en Él nunca es vano. Desde las instalaciones de la Iglesia Central de Santidad. A continuación, Tiempo de Santidad. Que adaptarnos o aceptar costumbres, creencias, tradiciones que sabemos que no son buenas, que no concuerdan con la palabra de Dios, pero que habría que aceptarlas. La reflexión de hoy tiene como título Los días de Noé. Los días de Noé, o como en los días de Noé. Honestamente les digo que yo al principio sí conocemos el pasaje como que Jesús lo dijo, pero yendo a la Biblia no le veo como tan malo, o no le veía como que algo así como no tan justificable la decisión de Dios en aquel tiempo. En el libro de Lucas, sí, capítulo 17, versículo 26, el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En otras palabras, dice que así será también la condición de las personas cuando el Señor Jesucristo regrese. La gente que vivió en los tiempos de Noé, sabemos que fueron personas que se hundieron en la maldad. Ellos estuvieron haciendo tantas cosas incorrectas que no tenían la aprobación de Dios, de tal manera que, según la Biblia, dice que la ira de Dios estaba sobre los seres humanos. En el libro de Romanos dice que la ira de Dios se enciende o se manifiesta sobre los hombres. Hoy en este día, de manera particular, la gente menciona bastante la palabra amor. Y mencionamos también a Dios como el Dios que es amor. Pero la Biblia nos dice que Dios es un Dios de justicia. Y dentro de la justicia de Dios, muchas veces se manifiesta la ira de Dios a causa de la conducta de los seres humanos. La humanidad actual, nosotros vemos que va por el mismo camino. Y tenemos ambos la misma oportunidad. La oportunidad de conocer y escuchar a Dios, como también la oportunidad para hundirnos en la maldad. Cualquier cosa podemos decidir o hacer en estos tiempos. El llamado de Dios siempre ha sido en la Biblia que nosotros los seres humanos tenemos que creer en Dios y también necesitamos o debemos arrepentirnos. La palabra arrepentimiento en la Biblia está muy repetida y en el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias allá en el libro de Apocalipsis menciona que hay que arrepentirse. Yo creo que en estos tiempos las personas, y yo creo que muchos, si nosotros les decimos que tienen que arrepentirse, las personas se ofenden, se molestan, porque la gente cree que tiene razón, que está en lo correcto y que más bien otros son los que probablemente no andan muy bien. El Señor Jesucristo usó esta palabra como para darnos una advertencia de que debemos prestar atención. La reflexión del domingo pasado nos hablaba el pastor: levanten la cabeza. Ustedes lo recuerdan, los que vinieron o los que lo vieron a través de la televisión. Dice, cuando ustedes vean lo que está sucediendo en la tierra, dice, levanten la cabeza, porque la redención se acerca. El Señor Jesucristo dice, mire, y cuando habla de levantar la cabeza es algo así como, no se duerman, despierten, estén alertas, miren para todos lados. Algo puede suceder, no se descuiden. El Señor Jesucristo
dio algunas advertencias y una de ellas es bien conocida. Es tan conocida que a veces se nos olvida. En el libro de Lucas 17:24 nos explica que la venida del Señor Jesucristo será sin un previo aviso, como se acostumbra decir. No habrá una señal, algo así como la cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, 0, viene Cristo en este momento. Jesús pone como ejemplo y dice como el relámpago. Todos conocemos los rayos, los truenos. Dice como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren lo que dice, así será también el Hijo del Hombre en su día, como un relámpago. Algunas personas le tienen miedo, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo con mis hijas, cuando estaban más pequeñas, yo les decía, no tengan miedo, porque cuando vimos la luz y no nos morimos, es que estamos vivos, es que no nos cayó a nosotros el rayo, porque es tan rápido la manifestación que la persona que muere en ese momento no tiene tiempo para reaccionar. Así compara la Biblia como un rayo. Los rayos no avisan, o sea, no hay hasta la fecha un pronóstico que nos diga dentro de 5 minutos o dentro de 5 minutos caerá un rayo. Apártense, porque allí donde ustedes están va a caer. No existe. Entonces la Biblia nos enseña que no debe haber se ha dado el caso en muchos lugares, ocasiones, donde personas, líderes con gran influencia, incluso hasta han señalado fechas de la venida de Cristo. Al revisar un poco algunos datos encontramos que hubo personas que señalaron una fecha y la fecha falló, la pospusieron, la cambiaron. Y así hay personas, cuando ustedes oigan a alguien posible, tal vez hasta usando el nombre de que recibieron una revelación y que será el día X, la Biblia dice no le crean, porque no habrá una señal de advertencia. Sin embargo, el Señor Jesucristo aconseja cómo debe ser nuestro comportamiento. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos aprender a no distraernos con tanta especulación que hay en este mundo. Miren, en estos tiempos hay tanta cosa engañosa, peligrosa, incluso utilizando el nombre de Dios o frases que son conocidas por nosotros. Y el Señor Jesucristo nos advirtió que debemos tener cuidado. Le dijo a sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 22 y 23, dice que habrá un tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre. Es decir, es un buen deseo. Está hablando de algo correcto. Dice, desearán ver los días del Hijo del Hombre, pero ¿qué dice la Biblia? Y no lo verán, no lo veréis. Más bien les dirán, helo aquí o helo allí, no vayan ni lo sigan. ¿Sabe qué nos está diciendo esto? No se dejen escandalizar por aquellos movimientos o personas que algunas veces nos dicen, miren, Dios está en X lugar, allí está, allí lo vi, allí lo sentí, vayan. Jesús nos recomienda que no debemos ser personas ingenuas, dejarnos engañar. El apóstol Pablo allá en la carta a Timoteo le dice que no se deje engañar por todo viento de doctrina que hay. Entonces, en nuestros tiempos, pues, hay tanta cosa
Y yo no sé si ustedes lo habrán vivido, pero yo sí, me han engañado personas que al hablar con ellos parece que son cristianos. Hablan muy bien, vocabulario cristiano y dicen cosas muy buenas, pero en realidad no son. Incluso la Biblia dice que puede suceder personas o movimientos que incluso tienen la capacidad de lograr que sucedan milagros extraordinarios. Y es allí donde también nosotros incluso podemos ser engañados con mayor facilidad, porque atribuimos que todo milagro es obra de Dios. Pero según la Biblia también dice que Satanás falsifica lo bueno que Dios hace. Entonces es bueno ser un poco cuidadoso. La humanidad hoy en día, o sea, en nuestros tiempos, está muy ocupada. ¿Saben que la frase común de la gente hoy en día es: estoy ocupado, estoy muy ocupado, no tengo tiempo? La pregunta es: ¿ocupados en qué? ¿Haciendo qué? La mayoría son actividades rutinarias, que no es malo. La Biblia nos dice que debemos trabajar. ¿Recuerdan hace algún tiempo un mensaje que titulé "Trabajen mientras vengo"? Algo así, no recuerdo exactamente. Pero el Señor Jesucristo dijo: hagan negocios mientras vengo. Es decir, el estar ocupado no es malo. El estar trabajando es correcto. Se debe hacer. El problema es cuando se está muy ocupado solo en los quehaceres terrenales, cuando no hay tiempo para dedicarse a escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes creen que Dios intentó hablar en aquel tiempo, en los tiempos de Noé? La Biblia dice que Dios todos los días o todo el tiempo, Él es el mismo. Él no ha cambiado. Entonces su amor, su misericordia sigue siendo igual, y su deseo de comunicarse con el ser humano, pero no había tiempo para escuchar a Dios. Pero había un clamor que Dios escuchaba siempre, y es el clamor de los que sufren, el clamor de las personas que son víctimas como consecuencia de la maldad. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, creo que ustedes lo han leído, también aparece en la pantalla. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Preste atención a la frase, vio. ¿Qué vio Dios? Que la maldad era mucha. ¿Ustedes creen que Dios es ignorante de lo que está sucediendo en la tierra? ¿Que lo pasa por alto? Dios sabe todo y lo ve todo, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que la manera de pensar, o dice aquí, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era que continuamente el mal. O sea, no habían pensamientos buenos, sino malos. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Y qué dijo Dios? Raeré, voy a exterminar de sobre la faz de la tierra. ¿A quiénes? A los hombres que he creado. Y miren, cuando la humanidad anda mal, toda la naturaleza sufre. Por la mañana yo les explicaba a los hermanos que me preocupa porque ya viene el verano. El verano es planificado por Dios, es parte de las estaciones que Dios creó en su perfección. Pero ¿cuál es la preocupación? Porque es en esta temporada cuando las personas, algunos, aprovechan para quemar bosques. Sufren los animales, sufren las plantas, se contamina
el ambiente, el aire que respiramos es un aire más sucio, sufrimos todos. ¿Y qué sucedió allí? Como consecuencia dijo Dios: voy a exterminar desde el hombre hasta la bestia. ¿Qué culpa tenían las bestias? Hasta el reptil, los garrobos, los pichetes, como decimos, las aves del cielo. ¿Y saben qué dijo Dios? Pues me arrepiento de haberlos hecho. Y conocemos la historia, lo que Dios decidió hacer. En el libro de Génesis siempre, capítulo 18, porque el Señor Jesucristo también dijo como en los días de Lot. No solo dijo como los días de Noé, sino también dijo como en los días de Lot. En el versículo 20, capítulo 18 del Génesis dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Una pregunta curiosa: ¿quién clamó? La Biblia dice que el clamor había llegado hacia él. ¿Será que había algún ministerio de intercesión en las ciudades de Sodoma y Gomorra que clamaban y ese clamor había escuchado a Dios? ¿Cuál clamor había llegado a Dios? El clamor de las víctimas, el clamor de los que sufren, el clamor de aquellos que nadie les escucha. Las personas inocentes. Pensemos en todas aquellas cantidades de personas que están siendo abortados todos los días. Recuerdo una vez tuve la oportunidad de ver, y yo creo que tal vez ustedes lo han visto, porque hoy casi todo es fácil ver la práctica de un aborto. Entra aquella pinza, o bueno, aquel material, y comienza a estrangular aquel bebé que está en el vientre de la mamá, y comienzan a cortar pedazo por pedazo, porque no se puede sacar entero, y se puede ver el movimiento del bebé que se mueve, que trata de escaparse. Y la madre que debería protegerle y el padre que engendró a ese niño, a esa niña, que también debería estar para defenderle, no lo hace. Está completamente indefenso y alguien le asesina, lo mata, y hay un clamor que nadie lo escucha excepto Dios. Debemos ser cuidadosos con aquel tipo de personas que aparentemente nadie les escucha. La sociedad que nosotros estamos viviendo, hay un cierto sector que de nada le sirve protestar, porque de todas maneras nadie va a escuchar la voz de ellos, porque no tienen poder económico, no tienen poder de influencia, no tienen quien les patrocine su movimiento, por lo tanto no pueden alzar la voz para exigir justicia. Y la Biblia dice en este pasaje, en cuanto a las ciudades de Sodoma y Gomorra, había un clamor que nadie lo escuchaba. Dios lo estaba escuchando. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Debemos ser cuidadosos, debemos prestarle atención. En la mañana mencionaba que al ver las noticias, cuando sucede tantos crímenes en el país,
Hay una frase común de las personas, es: yo todo se lo dejo a Dios, yo todo se lo dejo a Dios. Cuando la gente los entrevista, yo todo se lo dejo a Dios. La gente con esa expresión está demostrando que no confía ni cree que las autoridades nuestras harán justicia. Ese es un mensaje. El segundo, no sé si de veras estarán confiando en Dios, pero lo que sí puedo estar seguro es que Dios sí lo está escuchando, porque la Biblia dice que Dios escucha el clamor de aquellas personas que están sufriendo todos los días, el clamor de aquellas personas que antes de ser abusadas sexualmente les cubren la boca y no les dejan gritar. Aunque intentan, no lo pueden porque tienen su boca cubierta. Ese clamor llega a los oídos de Dios. Por eso no debemos confiarnos. La Biblia dice que Dios es que tiene paciencia y solo está dando oportunidad para que la gente se arrepienta, pero al no hacerlo, miren lo que dice: descenderé ahora. ¿A dónde? Y veré. O sea, voy a ver hasta el colmo que han llegado estas personas. Dice, a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Dios escucha el clamor de las personas que sufren. Dios escucha el llanto de los niños. Dios escucha el clamor de las personas inocentes. Dios escucha el clamor de las víctimas. Dios escucha el clamor de los salarios injustos. Dice la Biblia allá en la carta al apóstol Pedro. Dice: el clamor de los jornaleros ha llegado hacia mí. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo vivía la gente en los tiempos de Noé? Yo les dije que yo pensé que no andaban tan mal, porque la Biblia, según nos narra, parece que no andaban tan mal, aparentemente. Pero cuando nosotros juzgamos según nuestra manera de pensar, según nuestra manera de analizar las cosas, fíjense que en nuestra manera de pensar casi todo es bueno, fíjense. Porque nos acostumbramos a ver la maldad de tal manera que no nos asusta. En la mañana comentaba un caso que vi cuando yo era niño, cuando estaba en la escuela. No recuerdo qué, pero estaba en el pueblo. De repente, como al mediodía, iba llegando un grupo de hombres. Y este grupo de hombres llevaban en una hamaca a un hombre herido a machete. Alguien quiso matarlo y lo llevaban a aquel señor. Pero ese mismo grupo de hombres también llevaban a otro hombre y lo llevaban amarrado con lazos. Mire usted, el mismo grupo de hombres llevaban dos personas. Llevaban al herido y también llevaban al que lo hirió. Y ninguno de ellos era policía. ¿Sabe qué sucedió? Usted se imagina. Cuando sucede aquello, los hombres de la comunidad atraparon rápidamente al hechor y llevan a uno a la clínica y al otro lo llevan a presentarlo a las autoridades. Fíjense que hoy ya no se ve eso, porque hoy las personas ven o vemos, diría, cometiendo actos ilícitos, pero nos quedamos callados. Solo para pensar, ¿cuántos probablemente sabemos de casos de niños que están siendo abusados, pero preferimos no hacer la llamada, preferimos quedarnos callados? O vimos a alguien en la calle que le están robando sus cosas y pasamos, ¿cómo que no estamos viendo? Yo siempre me pregunto, ¿creen ustedes que un grupo de personas buenas no pueden dominar a alguien? Si aquel grupo de hombres de aquella comunidad
pudieron llevar el herido a la clínica y también al que lo hirió al mismo tiempo, eso dice que se puede. Pero parece que ya no se quiere, porque nos hemos vuelto indiferentes. En los tiempos de Noé, ¿cuántas cosas malas sucederían? La Biblia solo nos dice cómo eran las personas en aquel tiempo. En el libro de Ezequiel nos dice, porque no habla mucho la Biblia en el Génesis acerca de Sodoma y Gomorra, excepto sabemos que intentaron violar. Miren, eran tan sucios que dice la Biblia que cuando unos ángeles llegaron a la casa de Lot, llegó un grupo de hombres a forcejear la casa de Lot y dice: sácanos a esos hombres porque queremos conocerlos. Lot sabía qué es lo que querían hacer, porque él salió, él dijo: no hagan esa maldad, o sea, no cometan ese crimen. No era a pedir autógrafo que habían llegado, querían abusar sexualmente de ellos. Los expertos dicen, los estudiosos, que el pecado más grave que había en Sodoma y Gomorra era la homosexualidad, el desenfreno sexual de las personas en aquel tiempo. Pero no solo eso, en el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 49 y 50, vean lo que dice. Y aquí Dios está comparando a través del profeta a la nación de Israel, y le dice: tu hermana Sodoma. Y aquí esta fue la maldad, le dice, fue la maldad, para que aprendan de tu hermana. ¿Cuál era la maldad? Dice: había soberbia. Fíjense que ese es el problema de la gente hoy en día, la soberbia. Saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Eso es lo que está diciendo Dios. Allí lo que Dios está haciendo es una remembranza. Ustedes saben lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, dice. Y ese era el problema. ¿Cuántos hoy en día consideramos que la soberbia ofende a Dios? Sino más bien lo consideramos como normal. Ahora, la abundancia de pan, abundancia de comida, ¿verdad que eso no es malo? Eso se ve correcto. El problema es cuando es lo único que hay. Hay casas, hay ciudades, incluso a veces da tristeza cuando se ve en los restaurantes en algunos países donde la comida se desperdicia exageradamente. Hay abundancia de pan. La Biblia dice que en las ciudades de Sodoma, y como dijo una vez alguien, por eso debemos ser muy cuidadosos, porque podríamos pensar que la abundancia material siempre es aprobación de Dios. A veces sí, a veces no, porque aquí se considera la abundancia de comida como parte de la maldad de aquellas ciudades. Pero hay otra abundancia de ociosidad. ¿Cuántos alguna vez nos hemos puesto a pensar en serio que a Dios le ofende la haraganería? Y miren, aquí dice, ese era el problema de aquella gente. Miren, eran soberbios, tenían bastante comida y eran haraganes. ¿Cómo es posible que alguien, siendo tan haragán, tiene tanta comida? ¿Saben cuál es la única probabilidad? Corrupción. Eso es otro. Porque está la manera honesta de producir comida, que hay que trabajar duro, y Dios está de acuerdo con la decencia, con el trabajo honesto. Pero cuando dice que abundaban los ociosos y abundaba la comida, esto le dice una sola cosa: corrupción, delincuencia.
Tenía otro nombre, va, pero con el mismo pensamiento. O sea, y cuando las personas viven, y sabe usted una característica, que cuando las personas viven en esta condición, no se humillan, no se avergüenzan, sino al contrario, caminan llenos de soberbia, humillando a todos, porque se creen que son el Señor de los señores. Y la Biblia dice, y esta fue la maldad que había en las ciudades de Sodoma. Y dice Dios, y por eso yo las quité. Miren qué fácil. O sea, hermano, miren, fíjense que cuando yo veo algunas cosas, de veras me preocupa, porque digo, cualquier momento, cualquier día va a actuar Dios. Dios no pasa por alto toda la delincuencia de la sociedad. Dios está al tanto de cada una de las maldades cometidas y va a actuar cualquier momento. Era una sociedad entonces hostil, corrupta, amante de los placeres. Era una sociedad materialista. Ellos estaban enfocados solo en lo material. Ellos eran inmorales, eran soberbios, eran injustos. ¿Y saben qué? Era una sociedad que tenían tiempo para todo menos para escuchar la voz de Dios. En el libro del Génesis dice, capítulo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya lo habíamos leído, recuerden. Y que los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. O sea, ¿qué había en el pensamiento de ellos? ¿Qué había en su mente? Solo maldad. Las naciones poderosas hoy en día invierten millones y millones de dólares para fabricar armas de destrucción masiva. O sea, las grandes inversiones son para matar. ¿Y para matar a quién? Para matar a otros, para matar personas. ¿Sabe qué hay? Solo maldad. Hay gente que es lo único que piensa día y noche, pensando y pensando, planificando maldad. Vivían estaban obstinados o decididos a desobedecer a Dios. Dios no importaba para ellos. Ignoraban por completo. ¿Saben qué? Estaban completamente ignorando que Dios puede juzgar a las personas. Ellos se habían olvidado eso. Yo creo que hoy en día, si nosotros entrevistamos a algunas personas que hacen cosas malas y les preguntáramos, ¿y tú sabes que Dios te va a demandar por ese acto injusto? Probablemente van a decir que ese es su derecho, que tiene razón. Hay una frase típica hoy en día: es mi cuerpo, es mi vida, no te metas, no se metan. Hay alguien que se mete en la vida de las personas, se llama Dios. Ellos estaban completamente ignorando que Dios puede juzgarlos a todos. Jesús dijo en el libro de Mateo 24, versículos 37 en adelante: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí nos dicen que estaban ocupados ellos. Porque como en los días antes del diluvio ¿estaban qué? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Oiga bien, el día que Noé estaba entrando en el arca había gente que no le importó, ni ese día trataron de cambiar. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, también vosotros, dice, estad preparados porque porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Estaban pendientes ellos de eso? No. Ellos no estaban ocupados. Ellos eran personas amantes del placer. Ellos eran amantes de la borrachera. Ellos eran, cuando dice casándose y dándose en casamiento, no crea que está hablando del matrimonio legal, formal, correcto, porque Dios no va a castigar a alguien que hace lo que Él mismo estableció, sino más bien era un desorden completo. Escuché a un pastor de la iglesia Vida Abundante de Costa Rica, parece que fue, bueno, no recuerdo exactamente, pero en Costa Rica hace poco se legalizó el matrimonio homosexual. Sí, dice este pastor, y en ese mismo mes o en ese mismo tiempo, dice, contrajo matrimonio la mamá y la hija. ¿Y sabe qué dice? Al preguntarles dijeron que viven felices. Entonces, cuando habla de la Biblia casándose y dándose en casamiento, es casándose con cualquiera, tal vez con un hombre, con una mujer, con un animal o con lo que sea. Yo a veces he escuchado cosas que se me hace difícil de creer, porque pienso, no es posible que eso sea posible. Sí. Cuando se oye de casos de personas que tienen relaciones sexuales con animales, con sus mascotas, imagínense, en algún momento se legaliza que ahora usted ya se puede casar con el perro, con la gata, con caballos. Relaciones sexuales con muertos. Hay gente que ha llegado a ese extremo, casándose con una estatua, con una muñeca, o sea, mire, entonces la Biblia solo dice estaban casándose y dándose en casamiento. También he escuchado a otras personas comentar que también no era que se casaban como lo establece la Biblia, el matrimonio de un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe, sino como lo que dice la sociedad moderna hoy, contratos por un tiempo y luego separarse para casarse con otro, con otro, con otro y con otro. Eso es lo que está viviendo la sociedad hoy en día. Entonces es allí donde dice la Biblia que este tipo de personas se habían dedicado por completo a ofender a Dios, actuando de tal manera, siguiéndole la contraria, desobedeciendo a lo que Él había ordenado en su tiempo. Por cuestión de tiempo, solo quiero leer algunos datos. Esto no es todo lo que tiene la sociedad hoy en día, pero solo unos pequeños datos que probablemente a esta hora ya esto está desfasado. Aproximadamente 40 millones de abortos se dan en el mundo. Mire usted, ¿cuántos niños están sufriendo? 812 actos violentos contiene los programas de televisión cada hora. O sea, en cada hora que vemos televisión, ahí hay señales, mensajes, programas que lo que promueven es la violencia. El 15% de los videos musicales contienen violencia. Hoy en día ha surgido una música que también se llama música cristiana. Así se llama, música cristiana, pero al ver las imágenes, los videos, son mensajes que no son cristianos. Y en Honduras, en el Heraldo de esta semana, sale un dato que dice: cada 36 horas asesinan a una mujer en Honduras. Oiga bien, cada 36 horas asesinan a una mujer en Honduras. La pregunta es, ¿cómo ve Dios esto? ¿Cómo lo ve? El caso que está sonado hoy en estos últimos días
Es lo que sucedió en la ciudad de La Esperanza hace poco. Una joven estudiante universitaria en una celda que apareció muerta. Ustedes creo que conocen la noticia. Lo que se dice es, algo que yo he escuchado en común, es que no se escuchó ningún grito. Yo puedo solo sospechar que ella sí gritó o quiso gritar, pero no se le dejó. Eso es lo que yo pienso. Pero sabe, de algo estoy seguro, que Dios escuchó ese gemido, ese clamor, porque en aquel tiempo dice la Biblia que Dios dijo: yo he oído el clamor que hay en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allá hay un clamor de las víctimas, de los que sufren, de las personas que están siendo asesinados, ultrajados y etcétera. Dice la Biblia: yo he escuchado ese clamor. Y por eso dijo Dios: yo he descendido. Y ustedes conocen la historia. La Biblia dice: y llovió del cielo fuego y azufre. Por eso las cosas que dice aquel señor tienen cierta lógica cuando dice: van a llevar fuego. Y siendo realistas, pues la Biblia anuncia fuego en el libro de Apocalipsis, cuando menciona también el contenido químico del infierno. Menciona fuego, menciona azufre y menciona otros elementos más ardiendo para todas aquellas personas que han decidido actuar en contra de la ley de Dios. ¿Qué podemos decir entonces hoy en estos tiempos? Vivimos en una sociedad que no anda bien. Las cosas no andan bien. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que nosotros debemos aprender de Noé. Dice la Biblia que Noé se mantuvo fiel a Dios en medio de aquella sociedad que no andaba bien. Él pudo escuchar la voz de Dios. La familia de Noé fueron salvos porque aprendieron a obedecer, los hijos a su papá y la esposa a su esposo. Allí encontramos una familia que vive bien. Son esposos, sus hijos, y Dios le dijo a Noé: entra tu mujer, y también los hijos y las esposas de tus hijos entren, porque los demás no van a entrar. A Lot le dijo: sal tú, saca a tu mujer, saca a tus hijas y los yernos también, llévatelos, porque Dios va a destruir a esta ciudad. La Biblia nos dice cosas muy buenas, pero también la Biblia nos dice cosas que no son tan buenas, que van a suceder en esta tierra como producto de la maldad de los seres humanos. Mantengámonos firmes. Mire, si la gente nos ve mal, se burla, nos menosprecia, si la gente le ve mal por su virginidad, si la gente se burla porque usted obedece a su papá, porque todavía pide permiso, si la gente le ve como esa mujer que no es moderna, porque solo tiene un marido, o sea, si la gente nos ve como que no somos buenos porque solo tenemos una esposa, no importa. Nosotros debemos tener, dice la Biblia, nuestra conciencia limpia ante Dios. Eso nos recomienda la Biblia. Pongámonos en pie entonces y démosle gracias a Dios. Si estamos obedeciendo al Señor, sigamos haciéndolo. Y si no, pues corrijamos nuestra vida a tiempo, porque cualquier momento puede suceder lo que Dios ya advirtió en su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, muchas gracias te damos a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso. Gracias por el amor tan grande que tú tienes hacia la humanidad, que viendo toda la suciedad que este mundo comete delante de ti, oh Dios, aún así no has actuado. Pero la Biblia nos advierte que Dios actuará con justicia pronto y lo hará bien.
Ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes, a mantenernos obedeciendo tu palabra, creyendo, oh Dios, también en tus promesas, y que nosotros seremos salvos de una gran condenación. La Biblia dice que Dios nos ha salvado de la gran condenación, que nos ha dado una gran salvación a nosotros. Queremos permanecer firmes en ella. Queremos, Dios, mantenernos igual que Noé, que aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la maldad, que se mantuvo fiel, que fue firme, que fue perseverante, que no dejó de trabajar hasta el último día, hasta que Dios le ordenó entrar en el arca y fueron salvos, dice su palabra. Señor, nosotros también queremos hacer lo mismo. Queremos perseverar, queremos oír tu voz, queremos obedecer tu voz, queremos cumplir con tu palabra. Danos la fuerza, la sabiduría que necesitamos, Dios, porque eso es lo que nosotros realmente queremos hacer. Te damos muchas gracias porque contamos con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que para el Señor sea la... Bienvenidos.